Señor Marcos, el día 24 de septiembre ha sido aniversario de las Fuerzas Armadas. Nosotros como familiar de militares y jóvenes no podemos dejar de preguntarle qué nos podría decir a nosotros los jóvenes al respecto. Mire, es correcto. Una fecha más de celebración del Día de las Fuerzas Armadas, que hemos intervenido en diferentes actos que ha permitido que nuestra república permanezca tal como es y se supere. Por ello es que tengo que mencionar que el discurso que lanzó o que emitió el señor presidente Pedro Castillo demuestra que no tiene identidad, menos lealtad con sus Fuerzas Armadas, a pesar de ser el jefe supremo. No mencionó los 20 años que combatimos a Sendero Luminoso. 20 años donde ellos, torres de alta tensión, dinero, millones de dólares, terror, viudas, hijos sin padre, como ustedes van a ver. Asimismo, Alto Cenepa, donde tenemos un héroe vivo, el general Roberto Quiabra, que selló una vez por todas el problema de Ecuador, Tumbe, Jaén y Maynas. Soldados sin zapatos, porque la selva es diferente, barro, agua, etc. Mencioné cómo logró un soldado de 1,62 m capturar a Chalá, soldado ecuatoriano de 1,93 m, y nuestro soldado ya no tenía balas, no lo mencionó. Igualmente, Chavín de Guántar, una operación catalogada como la mejor del mundo, no por nosotros, sino Gran Bretaña. Otras operaciones que se han dado en otros países no han tomado la relevancia del primer puesto a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente Pedro Castillo no tiene identidad, no tiene lealtad con su Fuerza Armada. Mañana o el día sábado lo van a condecorar el señor general presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. ¿Tiene relevancia? ¿Es algo que nosotros podemos decir que se lo merece? ¿Que está bien dado? Cuando hemos visto su premier, él, que no respira como nosotros lo hacemos por la camiseta del Perú. Los roles de la Fuerza Armada se han incrementado. Ahora participamos en los desastres naturales, también en infraestructura, en carreteras, llevando heridos, transportando y dando seguridad a los puertos. Entonces, todo ello demuestra que su concepción de estos socialistas, comunistas, es desacreditar a la Fuerza Armada, como lo está haciendo Bermejo, ¿no? Nos hace responsables de la droga, del BRAE. SUNAT es la que controla, si usted no ha leído la ley congresista, SUNAT es la que controla la llegada de insumos. La coca no se transforma si es que no le llegan los insumos, señor. Todo ello le estoy mencionando a ustedes, jóvenes, porque es necesario recordar para no olvidar los años funestos que ha tenido nuestro Perú y que estos señores tratan de perpetuarse en el poder. Señor Marcos, en sus comentarios nos hace referencia a la lucha contra Sendero Luminoso. ¿Qué opinión le merece la muerte y la cremación de Abimael Guzmán en la historia de nuestro país? Bien que usted hable de Sendero Luminoso, porque la modalidad que empleó estos comunistas, Sendero Luminoso, fue el terrorismo. Mal a veces decimos, pero astutamente ellos mencionan, nos terruquean, no somos terroristas. Es cierto, cualquier personaje, Osama Bin Laden, si le preguntas, te va a decir que no es terrorista,
porque esa es la modalidad, el terror. Pero ¿de quién? De Sendero Luminoso. ¿Y qué cosa se conoce ahora? Que el MRTA y con Sendero Luminoso están recibiendo capacitación. Ellos no se quedan con los brazos caídos. MRTA en Colombia. Y su pregunta, joven, me da la oportunidad de decirles, lo que vieron ustedes, Lucanamarca, Zoras y todo lo demás, ellos cometieron un grave error, la mujer. A la mujer creyeron que no iban a hacer nada. Ellos siguieron. En la vida del Perú significa mucho la mujer. Y ahora también, cuando ella se va al mercado y vea que ya no le puede dar 2 panes a sus hijos porque ha subido, cuando vea que no le puede dar en el estofado de pollo la presa que antes le daba, que cuando vea que la sopa de trigo no, tampoco va a ser como era antes, ahí va a venir el problema. Todo sigue subiendo, señor Castillo. El dólar también. Ha bajado el gas, es cierto, pero no como era hace 4 meses. Usted pretende hacerse un préstamo de 3.000 millones de dólares a 7% de interés. 3.000 millones de dólares significa el 60% del Producto Bruto Interno. Y con ese 7% que le están cobrando, que es alto, lo han dicho los economistas, es demasiado. ¿Y por qué 7%? Porque tienen dudas en el Perú. La inversión privada, que es la más sostenida, no está ingresando, al contrario, se está yendo. Escuche usted al presidente de Ecuador. Él ha dicho bien claro, ahora están viniendo la inversión privada. Sin embargo, en nuestro Perú, no. La muerte de Abimael Guzmán y la cremación que duró tanto tiempo, porque no se ponían de acuerdo, excepto el ministro de Justicia, Aníbal Torres, mis respetos, y la presidenta Barrios, del Poder Judicial, mencionó qué bonita fecha de la cremación, porque no va a quedar nada, no se sabe dónde lo van a poner, para un día del 24 de septiembre, el de las Fuerzas Armadas, los que luchamos, mi generación, la generación anterior y 2 después que la mía. Por eso, joven, me interesa sobremanera explicarle a ustedes, y anteriormente he dicho, la educación es factor importante para que los jóvenes no olvidemos. Hay que recordar para no olvidar lo que significó para nuestro país las pérdidas humanas que produjeron estos miserables genocidas y la muerte de este sinvergüenza que a pesar de sus años seguía diciendo que él no había participado en Tarata. Sin embargo, muchos que sí habían participado decían que él no, pero siempre daba las órdenes. Él era el que daba las órdenes. Bien muerto está y no sé a dónde lo echarán las cenizas, pero de ingrata recordación para nosotros y a ustedes también. Señor Marcos, para finalizar, ¿qué opinión nos podría dar sobre el presidente Pedro Castillo en la OEA y su conversación en secreto con Nicolás Maduro? Bueno, comenzaré con Nicolás Maduro. Fíjese, no está en la agenda. Sin embargo, su premier le dice que sí se había reunido y que había conversado con él, porque la intención de Pedro Castillo, presidente del Perú, es tener buenas relaciones con todos los países del mundo. ¿Qué significa ello? Que vamos a tener con Corea del Norte, mire cómo está de atrasado, con Nicaragua, con Venezuela. Mire, la inflación de Venezuela es 1 millón, 1 millón. Así quiera comprar, como lo ha dicho Maduro, situaciones comerciales con nuestro país. ¿Cómo va a pagar? Si su inflación es de tal forma que es impagable lo que se pueda llevar de nuestro Perú, agricultura, cualquier otra cosa. Y para Maduro sí le conviene decir
que ha conversado con el presidente del Perú, Pedro Castillo, porque él quiere demostrar, como lo hemos visto, ¿no? Como lo hemos visto, que, que no es dictador. Sin embargo, las imágenes le demuestran a usted que cuando comenzó, cuando fue mencionado simplemente en México, la gente se levantó y comenzó a decirle dictador, 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 y porque es cierto. Entonces, son situaciones que nos llaman a pensar. Los comunistas tienen que pasar por el socialismo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el Guido Bellido? Que Venezuela no es comunista y no es una dictadura, que ellos están buscando su democracia haciendo lo que están tratando de poner en vigencia en Venezuela. Es una forma de buscar su democracia. Eso es justo. Entonces, ¿qué le diremos al 1.200.000 de venezolanos que existen en nuestro Perú? A los 6 millones de venezolanos que están en el mundo. Y al respecto, fíjese lo que ha hecho Estados Unidos. 141.280 han sido deportados por Estados Unidos. ¿Quiénes son los deportados? Sobrinos, esposas, y con una cuantioso dinero de por medio que Florida los ha deportado. Miren ustedes, estudiantes, 90.000 estudiantes han sido deportados, viviendas, más de 59.000 viviendas. ¿Y qué viviendas? Eso sí buscan, eso sí quieren, llenarse los bolsillos. No es cierto que la hija de Chávez está catalogada con la número 3 más rica del mundo, no es cierto. Entonces, siempre van a buscar eso. Y la otra pregunta que me estás haciendo sobre la OEA, podría mencionar lo que dice un periodista argentino y un periodista español que se ha burlado del presidente, de su sombrero luminoso, que no se ha quitado para nada. Sin embargo, en las fotos que tenemos de Cajamarca, no usaba sombrero, pero él ha puesto su sombrero en todo momento. Asimismo, el presidente de la Cámara Americana, Aldo de Filippi, en el almuerzo que le ofreció Pedro Castillo, que estaba con su sombrero luminoso, le dijo bien claro muchas verdades, que tenía que hacer cambios en su gabinete, que debería mantener al presidente del BCR, a Julio Velarde, que tenía que dar un mensaje de estabilidad económica y estabilidad jurídica para que los inversionistas vengan a nuestro país. Y al parecer todos hubiéramos creído que llegaba acá y lo sacaba a Maraví y que hacía cambios, pero no, muy por el contrario, ha comenzado a copar. Ha puesto a un nuevo jefe de Indecopi y asimismo en otros lugares estratégicos. Eso quiere decir que le entra por un lado y le sale por el otro lado, o que está efectivamente cumpliendo la estrategia que tienen estos señores socialistas, comunistas. Hablar, hablar, mentir, mentir, que algo queda. Y eso sí es preocupante. Mire, el premier, en el problema que hubo en la mina, viajó y se fue a caballo. Hizo toda una demostración y dijo que en 10 días iba a solucionar el problema de las minas. ¿Qué cosa querían? Ellos querían, el pueblo quería que esa vía sea nacional. ¿Quién lo puede hacer? El Ministerio de Transportes. No cumplió, pero fotos, cámaras, etc. Eso es correcto, que ellos están cumpliendo su objetivo, que ya lo tienen trazado, de desprestigiar a la Fuerza Armada, de copamiento y de muchas cosas más. Por ejemplo, ¿acaso es extraño la presencia de Evo Morales en este Congreso, el primer Congreso de Juventudes? ¿Qué hace este presidente que el ministro de Energía de su periodo ha dicho que lo único que hizo es sembrar humo al principio? Humo. Y ahora
se demuestra que Bolivia no está como él ha dicho o como él pretende mandar de mensaje al mundo. De ninguna manera, sigue atrasado, las inversiones se han ido y está en un problema tremendo. Pero en Arequipa, los jóvenes, yo les digo, no se dejen engañar, no pisen el palito. El Perú es grande y Arequipa con mayor razón. En Arequipa no podemos volver a equivocarnos, a elegir a un gobernador que no sabe lo que es administrar una región como nuestro Arequipa, que tiene de todo. En agricultura, de 120 pisos de vida, Arequipa tiene 110, en ganadería, etcétera. Lo que necesita es un gobernador que conozca, no como este, que ha regresado el año pasado el 42% del presupuesto, cuando ha podido arreglar esos colegios que están sin techo, cuando ha podido poner baños para que regresen los escolares a la clase presencial, cuando ha podido solucionar el problema de agua, se da el lujo de regresar el 42% del presupuesto. Pero la culpa, ¿quién la tiene? Nosotros, por haber elegido. No cometamos ese error. Ya vienen las próximas elecciones provinciales y regionales, pues ahí tenemos que buscar un alcalde provincial, no como este que no ha hecho nada, muy por el contrario, que haga intercambios viales, que efectivamente se preocupe para desconcentrar el centro de la ciudad, ¿no? Para descentralizar. Si no desconcentras, no vas a descentralizar. Y hay otras cosas más, el sistema integrado de transporte tal vez, pero con otro, un tranvía, un tren y un gobernador que efectivamente, él habla, Pedro Castillo, del Perú profundo. Ahí que se necesita represas no monumentales, sino represas pequeñas que den oportunidad a los agricultores de sembrar. ¿Qué se necesita? Una buena carretera, una buena infraestructura y otras cosas más exiguas. Si lo va a hacer el gobierno central, bueno, pero eso lo tiene que detallar y lo tiene que administrar un gobernador que efectivamente conozca y tenga la identidad con Arequipa y no cometamos el error nuevamente. Muchas gracias, señor Marco, por sus opiniones y por su tiempo. Hasta una próxima.